buenos días a todos y todas los asistentes. En nombre de Coamba, como bueno, en mi caso yo soy Juanjo Amate, vicepresidente de Coamba, y me gustaría, parece aquí, suena con eco. No sé si me oís bien o realmente se está escuchando mal. Yo te escucho bien, Juanjo. No sé si el resto lo Vale. escucha Yo bien. también, sí, te escucho bien. Vale, pues entonces nada, continúo porque no será por un problema particular. Decía simplemente que, bueno, pues agradeceros la participación y sobre todo, por supuesto, bueno, pues agradecer la colaboración existente entre el Colegio de Ambientólogos de Andalucía, entre COAMBA y la Diputación Provincial de Málaga para la puesta en práctica de este programa de aulas climáticas, que básicamente por lo que quiere reforzar y complementar especialmente la formación a técnicos responsables municipales y sobre todo a otros técnicos que comparten con ellos proyectos en diferentes materias relacionadas con la sostenibilidad. Son ya varias ediciones las que se viene desarrollando este programa y bueno, pues en este caso, una cuestión que, como ocurre con estos programas que se van desarrollando en ediciones sucesivas, aparecen temáticas que complementan otras temáticas que ya se habían desarrollado. Posiblemente si en la primera edición pues tuvieron mucho peso toda la elaboración de planes, proyectos y otro tipo de estrategias a nivel local, pues poco a poco se va profundizando un poco más en las mismas y se van abordando temáticas que complementan la elaboración de estos planes. Y posiblemente sea la que abordamos hoy, algo mucho más concreto, como son los planes municipales de emergencia ante fenómenos extremos, que posiblemente pues tiene un papel muy relevante cuando se elabora la planificación territorial o la planificación en este caso, por ejemplo, de adaptación al cambio climático desde los municipios. Entonces, bueno, respondiendo un poco a las necesidades que se van detectando y al interés que también, o los intereses que nos van manifestando los participantes de ediciones anteriores y los propios responsables del programa en la Diputación de Málaga, pues cuando surgen este tipo de ideas. Y para ello, bueno, pues no me voy a extender mucho, pero simplemente dar el agradecimiento y la bienvenida a Julián Hernández Cotrina, que en este caso él tiene una dilatada experiencia como consultor, bien freelance, bien a través de diferentes entidades y organizaciones, incluso en el ámbito internacional, y a Nacho Hernández García, que en este caso también cuenta con una dilatada experiencia como consultor a través, en su caso, de la empresa Método Ambiental. Así que reiterar el agradecimiento a la Diputación Provincial de Málaga, por supuesto, a todos los participantes en estas diferentes sesiones de las aulas climáticas y, por supuesto, a los dos ponentes y os dejo ya con ellos. Muchas gracias y buenos días. Pues gracias, bueno, a vosotros por la invitación y a todos en definitiva, por esta preocupación también, por el tema de la planificación en general y en particular por la planificación de emergencia. Bueno, que ya hemos visto que está muy en boga y demás. Así que nada, sin más, vamos a empezar. Voy a compartiros pantalla, ¿vale? A ver eh, 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 si hay algún problema. Si no lo vieseis, pues me decís sin problema, ¿vale? Voy a... ¿Se ve la presentación? ¿Entiendo? Sí, todo bien. Vale, genial. Pues nada, en esencia vamos a hablar sobre un poco a caballo entre la parte previa, que es la adaptación, como comentaba ahora Juanjo, y el plan de emergencia per se. O sea, un poco también cabalgaremos por la parte de normativa a nivel español, a nivel nacional y a nivel autonómico, que veremos que, bueno, que tiene una equivalencia bastante buena, que eso viene bien porque al final hay planes que al final se desbordan, no hay una equivalencia, no hay una estructura homogénea, entonces, bueno, pues ya sabemos que eso se hace.
tedioso. Vamos a abordarlo bueno, entendemos que va a ser dinámico, pero no tengáis problemas en algún momento de, bueno, hacer algún comentario bien en el chat. De todas maneras, al final de la presentación, vamos a dejar una media hora para que lo comentemos bien, si tenemos preguntas específicas y demás. Lo hemos intentado hacer, como digo, bien práctico y abordarlo en estos 5 puntos. En definitiva, que introducción, pues eso, un poco la importancia del PTEL, del plan de emergencia, del vínculo con la adaptación, eh, la parte normativa, que lo bueno, vamos a abordar como cuatro normas, pero desde, bueno, resumido en 3 puntos, digamos. La planificación local frente a emergencia per se, o sea, toda la estructura, desde el diagnóstico, riesgos, bueno, hasta la acción, hasta cómo abordarlo. Infraestructuras técnicas, o sea, la parte que más nos interesa quizás, que es ya en terreno, cómo se palpa esto. Pues lo mismo, en la misma línea, el caso práctico, ¿vale? Bueno, entiendo que entendemos que la mayoría de las personas que estamos aquí al final tenemos un poco fresco todo lo que tiene que ver con la planificación y demás. Cuando hablas del plan de territorial de emergencia, bueno, siempre viene un poco a la mente tanto los desastres que hayamos podido tener como eso, la acción desde el punto de vista de los medios, policía, bomberos, etcétera. Pero va mucho más allá, es eso, es un instrumento que vincula la parte legal y lo convierte en acción. Con lo cual es una parte bastante interesante, porque hay muchos planes. Esto lo digo sobre todo porque, claro, cuando venimos y abordamos a técnicos de la administración, incluso en otros ámbitos, siempre se puede hacer tedioso otra vez, un mandato adicional. Al final esto es bueno, es una hoja de ruta bastante técnica, bastante práctica, bastante fácil de actualizar incluso, que viene muy regida por la normativa. Entonces, no es de esos documentos que acaban en un cajón, o no debería. Bueno, pues eso, es la herramienta central del municipio en materia de emergencia y por tanto la hoja de ruta vinculada a la legislación, como decimos. Tiene un encaje que es perfecto, como decíamos, desde el plano local, el PETEL, con el ámbito más autonómico, de acuerdo a la legislación de hace, bueno, un par de años ya casi, del PTAN, que es la parte que regula a nivel autonómico. Y lo bueno que tenemos aquí es lo que decíamos al principio, que sigue un mismo lenguaje y una estructura. Entonces esto facilita muchísimo. Cuando ya se desborda a nivel pues, de competencias, pues rápidamente se delega a la parte administrativa, al ente administrativo, y se siguen los mismos lineamientos. Esto facilita muchísimo pues todo, en definitiva. Eso facilita la coordinación. Cuando el PETEL no entra en acción, pues lo que estamos diciendo. Si la emergencia supera el ámbito local, si es supralocal, o si existe un plan específico que cubra el riesgo en sí. Si tenemos un riesgo, un plan de inundaciones o sísmico, que normalmente deben ir y van, yo no he conocido lo contrario hasta la fecha, alineados con la lógica del PDL y del PDA. Bueno, y después eso, hay una responsabilidad en cascada por la misma lógica que estamos hablando. Aquí hay aquí hay un hecho curioso que yo creo que Nacho también nos puede comentar después, que hay una parte que es muy laboriosa del análisis de riesgos y toda la parte de cartografía, pues que siempre, como que es muy visual, es muy bonita, lleva bastante trabajo, yo diría que incluso apasionante porque es poner, visualizar todas las características del territorio para tener nosotros claro ese balance, ese diagnóstico y ya diseñar a partir de ahí. Y esto es fácilmente
desactualizable, claro. Esto se desactualiza con mucha facilidad. Es obvio, tenemos tanto condiciones climáticas, que aunque sean muchas fáciles de predecir, pero son cambiantes. Después la situación de cada municipio es muy cambiante y muy específica. Entonces esto al final hay que actualizarlo, ¿vale? Bueno, eso. En definitiva, esto es como una de las frases lapidarias, pero que es muy cierta. El PTL es una herramienta que articula la obligación legal eh, con la acción operativa. Y que es lo que hemos dicho al principio. Define quién manda, ejecuta, cómo se avisa, qué se protege y cuándo se escala el PTA, cuándo hay que delegar. Eh, y su verdadera utilidad no está en su aprobación, sino en lo que comentábamos, un poco en su implementación, en la eficiencia y el mantenimiento de esta. ¿Vale? Que no nos olvidemos de estos puntos. Y ahora vamos a hablarlo desde el plano de la adaptación, es decir, cómo nosotros desde, desde la escala local, autonómica, nacional, podemos leer esto y vincularlo con la adaptación. O sea, hay una cosa que hemos visto, y de nuevo aquí Nacho también después quizás lo comentará, que es que un municipio donde tienen una planificación ya de adaptación, en pro de la adaptación, pues vía PACES, vía estrategias de adaptación al cambio climático, no solo que tienen una mejor respuesta, sino que los costes de estas emergencias son mucho menores. Entonces, una de las evidencias grandes que nos deja, bueno, uno de los aprendizajes que nos deja todo esto hasta la fecha. Bueno, pues digamos que para hacer un símil, el PACES o la estrategia de adaptación es para el municipio lo que es para una persona el plan de salud o de seguridad social, ¿vale? A largo plazo. Y el PETEL es el manual de primeros auxilios, ¿vale? Por una manera de eso, ejemplificarlo. Y hablando de costes, que es un poco lo que las grandes barreras que hemos tenido siempre, bueno, nosotros podemos diseñar, hacer un buen análisis de riesgo, de vulnerabilidades, tal, en base al clima, pero al final llegamos un poco a la parte final, que es el plan de acción. El plan de acción siempre tiene unos costes, siempre, bueno, pues nos hace fruncir el ceño de alguna manera porque, bueno, tenemos que ver la viabilidad técnica, económica, entonces no es siempre sencillo. Pero siempre nos tenemos que quedar con eso, que el mensaje de verdad que es claro, creo que lo hemos estado viendo y eso, hay mucha bibliografía ya que lo demuestra y experiencia. Es menos costoso adaptarse, mucho menos, que reparar tras la catástrofe. Y tristemente, pues estamos viendo que, bueno, pues que van en aumento, no solo por las condiciones de cómo se ha construido históricamente, sino por la dinámica climática. Por tanto, invertir en adaptación es la forma más eficiente de reducir el presupuesto para la emergencia en definitiva. Y aquí ponemos un par a escala nacional, tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde se formula también una suerte de, bueno, no solo de metodología, no tanto metodología, sino cómo estructurarlo, el plan en sí, y después el Plan Andaluz de Acción Climática, que es cómo aterrizarlo a nivel regional. Y aquí sí que tenemos una batería también de acciones potenciales. De hecho, aquí, bueno, eso, hay una serie de actuaciones y una asignación presupuestaria para esto. Bueno, en cada municipio, esto al final la tutela es bastante singular siempre, entonces en cada sitio se hace de una manera, pero bueno, aquí lo que siempre conviene es que haya, bueno, un poco, que sea multidisciplinar y que se haga en función del clima y después con una labor también de ingeniería de fondo para ver viabilidad también con los técnicos, con vosotras y vosotros, porque es fundamental. Entonces, bueno, estas son como herramientas técnicas de primer orden, ¿vale? A nivel nacional, como digo, y autonómico. Y después tenemos las locales, que el PACES, que algunos habréis oído hablar de ello, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Aquí vincula la adaptación, que, bueno, lo que la palabra dice, adaptarse a las condiciones climáticas adversas y la parte de mitigación, pues como reducir en la emisión
de CO2 y cómo reducir al final, que redunda en costes también a medio y largo plazo de consumos energéticos, ¿vale? Esto va un poco de la mano, entonces, bueno, es el preámbulo, digamos, como decimos, del plan de emergencia y viene muy bien. Por eso que lo hemos querido meter en la introducción, porque o sea, hay una equivalencia bastante buena. Y en esto, bueno, en estas estrategias o planes se integra, como hemos dicho, adaptación, mitigación y temas de pobreza energética. O sea que tanto para a nivel mediático incluso, pues son, yo diría, siempre bastante recomendables. Y hay experiencias muy buenas. Y ya después, a escala europea, pues tenemos varias herramientas que las dejamos aquí, después pasará Rocío y Juanjo las presentaciones. Y bueno, es que, a ver, aunque parezca que ya es supraautonómico, incluso nacional, hay aquí unos lineamientos bastante buenos, marcados, estructuras, incluso herramientas que son muy útiles, ¿vale? Aunque algunas de las páginas vienen en inglés, pero son de verdad muy prácticas, ¿vale? Pues eso, Climate Adapt, que es como, que es como la parte teórica metodológica, y Urban Adaptation Tool, que ahí viene muy bien desgranado todo, con casos prácticos, incluso visores a nivel climático, cómo hacer una caracterización propia. O sea que os dan bastante las herramientas para ser autónomo, en definitiva, ¿vale? Me refiero a la administración, a los técnicos locales. O por lo menos a cómo poner un poco la tilde a los trabajos que os hagan desde fuera. Bueno, y después está el pacto de la alcaldía, que esto es, una vez se hace el plan, el PACES, el PACES en sí, pues es como la estructura que regula a nivel europeo en este caso, ¿vale? Y aquí os hemos dejado unas herramientas que creemos de interés porque tanto para la parte de emergencia, que es lo que más nos atañe ahora en este webinar, como la parte de adaptación, que es la parte previa, como hemos dicho, hay herramientas muy buenas. Esto lo tenemos bien localizado, pero bueno, no está de más nunca tenerlo por aquí. Tanto para la parte de hidro como la parte de sequía, los avisos a tiempo real de AEMET, etcétera. Y después a nivel climático, pues eso, hay una serie de modelos climáticos ya más regionalizados, como por ejemplo los de Copernicus, que tienen un nivel de detalle bastante bueno. A nosotros a lo mejor, para lo que nos interesa, vale con lo que tenemos en Adapteca, que a lo mejor es un poco grueso a nivel de escala de píxel, pero bueno, los modelos son de CMIS 6, que son como los que recomienda IPCC en sus últimos reportes, y son pues eso, un compendio de modelos y de un ensamble de modelos que están bastante regulados y calibrados, ¿vale? Bueno, no sé si, bueno, de hecho voy a poneros aquí un ejemplo, por ejemplo, de esto de Adapteca, para que veáis un poco cómo vosotros a nivel de planificación podéis verlo rápidamente, ¿no? Te meten a Adapteca y queremos ver, bueno, a nivel municipal o a nivel provincial, y ponemos Málaga y nos marca Málaga, pero queremos no solo visualizarlo, ver distintas variables que están muy bien estructuradas, tanto la parte de temperatura como la parte de precipitación u otras, ¿vale? Esta además es de muy fácil acceso y se está actualizando periódicamente. Hace poco han puesto los escenarios nuevos, bueno, que pasaban de RCP a SSP, tienen en cuenta las emisiones y la interacción con la parte más antrópica. Entonces, bueno, creo que está bastante bien. Pues podemos poner eso, cualquier variable, número de días de precipitación por debajo de los 1 milímetro. Y vamos a ver el escenario más pesimista, el 8.5. El más optimista es que nosotros vamos a tener pocas emisiones, vamos a zanjar las emisiones, todos vamos a ser muy responsables en todas las naciones, o aquí, que la dinámica un poco que se sigue hasta la fecha, o que está un poco a caballo entre
SSP3 7.0 y el 5 8.5. Un poco la lógica que estamos siguiendo. Y después lo vemos a corto plazo, a futuro medio y a largo plazo, a 2100. ¿Vale? Y en lugar de esto, pues lo queremos ver a nivel cuantitativo, a nivel numérico, pues lo podemos incluso exportar, etcétera. En fin, es bastante visual, es muy intuitivo. ¿Vale? Eh, y, y nada, y en cuanto a normativa, pues no vamos a marearos mucho porque está ahí, pero lo hemos querido resumir como en una frase, que la ley del 2015, la 17-2015, es como la que ordena, pues establece las obligaciones fundamentales, es el que marca que el ayuntamiento es el que tiene la responsabilidad inmediata, marca un poco como los umbrales a partir de los cuales un ayuntamiento hace más o hace menos, pero en definitiva es ese, es el que ordena. Después, el Real Decreto 527 de 2023, que después ha sido matizado por el CES, pues es el que clasifica, detalla, protege un poco. eh, es una herramienta fundamental a nivel de legislación para articular la parte técnica que nosotros después dibujamos, ¿vale? Y después el de 2024 que hablábamos al principio, el decreto 61 del 2024, es cómo se articula a nivel de Andalucía, que ya hemos comentado que eso, que tiene una equivalencia perfecta con la planificación local, que viene así un poco direccionada de manera nacional. Entonces, eso es ideal, porque no siempre funciona así y en el plano de emergencia, pues debería ser muy fácil articularse porque bueno, viene muy bien direccionado. Entonces, sin más, a grandes rasgos, que ahora quizás lo va a hablar más en la práctica en Nacho, el Plan Territorial de Emergencia tiene tres grandes objetivos, que es sustituir a la planificación de 1995, que pues un poco mucho, bueno, un poco no, eso, mucho más actualizada, establecer un protocolo de declaración, que eso es fundamental para ver las distintas tutelas y responsabilidades que tenemos, e integrar la planificación municipal con el PTAN y como plan director, ¿vale? Entonces, bueno, ahora os dejo a compañero Nacho y después seguimos un poco a caballo entre los dos, que va a hablar netamente de la planificación en emergencia, en los distintos, las distintas partes. Ahora, Nacho, creo que se te Ahora, escucha. sí. Perfecto. Tú me dices Buenos cuando días. paso, ¿vale? Sí, mira, buenos días. Quería agradecer a Coamba y a Julián la, la invitación mm, y a todos los asistentes. Yo me voy a centrar un poco en lo que es el plan territorial de emergencia local, que como bien se ha comentado, desde 2024 ya la Junta de Andalucía lo exige a nivel municipal, que es un cambio bastante importante con respecto al anterior, que ya hacía pues casi 30 años que estaba aprobado y bueno, se dejó de ir bastante y tal. Ahora parece que hay mucho consenso con este plan, se está haciendo en muchísimos municipios y tiene una estructura, en mi opinión, bastante más manejable, bastante más operativa. Mira, en esta primera diapositiva he puesto los contenidos mínimos que recoge el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía para los locales. A mí me gusta bastante, no solemos modificarlo demasiado porque es muy operativo. Bueno, el objeto de la información territorial tal, muy importante el contexto, que es el que nos va a dar la información para hacer un estudio de riesgo en condiciones, que después lo repasaré un poco lo que se suele hacer. Una estructura que es súper importante, quién hace qué, en qué momento. Eh, los municipios son muy variopintos, desde Sevilla con un montón de personas y una estructura enorme, hasta pueblos muy pequeñitos que también necesitan estructuras que hacen con sus medios a nivel local. Entonces, esa parte es muy importante. Cuando llegue un poco
Daré algunos ejemplos. Después el tema de la operatividad, que es cuando pasamos de un escenario a otro, de un escenario de emergencia, preemergencia, tal. En este caso es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Después la medida de actuación, entiendo que junto a la estructura es la parte más importante, ¿no? ¿Qué hacemos y en qué momento lo hacemos? Esto es importante definirlo bien, los casos y tenerlo muy bien. Los medios y los recursos, súper importante a la persona que le recae la responsabilidad de hacerse cargo de una emergencia, saber qué materiales tiene, con qué cuenta, si hay médicos, si hay enfermeros, si hay bomberos, si tenemos vallas, si tenemos cualquier cosa que nos pueda hacer falta. Muy importante que esté bien catalogado, que lo tenga a mano, que lo pueda detectar, que lo tenga a su disposición. En un momento de emergencia real, difícilmente esa persona se puede poner a buscar vallas, que ha pasado, vamos, o a buscar determinados recursos o determinados teléfonos. Es importante tener los teléfonos a mano y demás. Y después los planes de emergencia que se pueden integrar en el local. Ahí hay un montón, después lo miraremos, los que la Junta cataloga como especiales, los de autoprotección, después lo vemos. Y los anexos, ¿vale? Voy a seguir para adelante. Mira, esto es un poco, me voy a centrar en cómo identificamos los riesgos, cómo los cuantificamos, la estructura del plan y después directamente la operatividad, que es cuando actuamos, las medidas de actuación, que es qué hacemos cuando ocurre una emergencia, cuando ya estamos en ella, y los medios y recursos, ¿vale? ¿Qué recursos tenemos a disposición? ¿Cómo los podemos obtener? ¿De qué manera? Tal. ¿Vale? Seguimos un poco, entra ahí en materia. Vamos a ver. Esta es una estructura típica de un plan territorial de emergencia local. Es la estructura más grande que puede tener este tipo de planes. El que comité de operaciones es opcional según el plan y, y el Centro de Coordinación Operativa, el CECOPAL, es opcional según la dirección de la emergencia. Según el director de la emergencia vea em, si es importante tenerlo o no tenerlo. Os pongo un ejemplo. En una inundación, en un incendio, seguramente sí, un CECOPAL, un puesto de mando avanzado, sí que es muy operativo. Pero en otro tipo de emergencia, se me ocurre la de sequía, que hemos puesto el caso práctico al final, realmente no tiene mucho sentido que haya un centro en el que se coordinen de manera diaria protección civil, policía local, policía nacional, bomberos. No existe esa necesidad. Por tanto, el CECOPAL en determinadas actuaciones es opcional, ¿vale? La dirección del plan, me voy un poco arriba, es el director, normalmente es la alcaldía. Y se deja aconsejar o asesorar por un comité que es a su elección y tiene que venir bien determinado en el plan, y un gabinete de información, que normalmente es un asesor, un gabinete de prensa del ayuntamiento o algún área, ¿vale? También bastante. El puesto de mando avanzado, quizás aunque esté ahí abajo, es muy importante. Es un puesto muy operativo, cerca o con acceso cercano a la emergencia. Claro, si tenemos un accidente de transporte de carretera, pues necesitamos personal que esté ahí coordinando qué se hace de manera operativa. Y como entran muchos cuerpos de seguridad, entran muchas áreas de ayuntamiento, puede entrar Junta de Andalucía, consorcio, mancomunidades, diputación, entra un montón de actores, sí que es muy importante tenerlo muy bien cerradito y que sea operativo sobre todo, ¿vale? Después hay algunos servicios, ¿no? De intervención, sanitarios, que eso ya depende del municipio, depende del tipo de emergencia. Y su constitución normalmente depende del director de puestos de mando avanzado. He puesto, porque suelo ser bastante práctico, en la siguiente diapositiva, un típico. Bueno, este es el más normal, pero es verdad que casi nunca se da. Pero bueno, para que tengáis una guía. El director del plan suele ser teniente, el teniente, perdón, la alcaldía. O quien designe la alcaldía, pero normalmente la alcaldía. Después el comité asesor por teniente de alcaldía, un jefe de área,
gabinete, como he comentado, la prensa del ayuntamiento, el director de la emergencia. Esto cambia muchísimo. Normalmente es la persona de mayor rango de la policía local. Digo normalmente porque depende muchísimo del municipio, de su organización, incluso, vamos, en el último plan que hemos aprobado, el penúltimo plan que se han aprobado por parte de nosotros, en EFIJA, dependiendo del tipo de emergencia, el responsable del director de la emergencia cambiaba. Podía ser o bien de la policía local o bien bomberos, porque tenían bomberos municipales. Entonces es muy, muy voluble, depende mucho del ayuntamiento, de cómo se organiza, de qué medios tiene, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dentro de la dirección de la emergencia tenemos el tema del FECOPAL, que es como un punto de control. Normalmente la dirección o la jefatura de ese FECOPAL lo designa la policía local. A veces protección civil, a veces bomberos, es bastante variable también. El comité de operaciones es más inusual, bueno, dependiendo también el tipo de municipio. Si es un municipio muy grande, sí suele haber. Si son municipios medianitos, pequeños, no se suele poner en el plan. Y el comité de operaciones sí es un poco más mixto. Depende normalmente de área, de jefe de departamento, jefes de área. ¿Vale? Uy, vale. Esto es la parte de estudio de riesgo, que no se ve siquiera, bueno, a mí no se me ve. Mm, He querido poner que son muchos los que se estudian y es bastante importante estudiarlo bien cada uno. Qué probabilidad hay, qué riesgo hay, dónde está el municipio, si ese riesgo, mm, si hay un incendio, por ejemplo, si puede afectar al municipio, a los bienes materiales o a los seres humanos o solo al medio ambiente. Es muy importante zonificarlo, ¿vale? Ahí hay un montón. Los riesgos con planificación especial o los planes especiales o específicos que llama la Junta son los que ponen ahí. Tienen una legislación sectorial propia y dependen de un documento superior que hace la Junta de Andalucía. Eh, lo más típico. El municipio, depende de dónde se encuadre, necesita hacerlo o no. Los riesgos por incendios forestales, después he puesto un mapita, depende de dónde está el municipio y si está en una zona de alto riesgo o no. Maremotos, obviamente, los municipios del litoral son los que tienen que hacerlo. Y, por ejemplo, el de riesgo de accidente en transporte de mercancía, que pongo ahí la F, depende si el municipio tiene algunas carreteras que la Junta de Andalucía, mm, bueno, ha decidido que tienen ese tipo de riesgo, ¿no? Por el alto tránsito de mercancías peligrosas por él y demás. Después, otros riesgos de manera general siempre se estudian, aunque sea de pasada, nevadas, olas de frío, grandes tormentas. Nos basamos mucho en la probabilidad y en la sensibilidad de la población, de la infraestructura del municipio. Y en todo zonificamos, ¿vale? Para saber si hay un riesgo importante, cómo afecta. He puesto ahí el caso de Écija, la inundación, ¿vale? Este es el riesgo zonificado por inundación. Como podéis ver, Medio Écija, que no es un municipio pequeño ni mucho menos, y bastante complejo además, tiene polígono, tiene de todo. Pasa un río y prácticamente se afecta a todo el municipio. Estas cosas son muy importantes a la hora de desarrollar los planes de emergencia, porque al policía, al bombero, a quien le toque la emergencia, tiene que saber a dónde llevar la gente, cómo llevarla, ¿no? Cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los albergues disponibles, cuánta gente puede meter en qué albergue, qué zona tiene que evacuar. Súper importante. Mm, Otros riesgos se estudian, son un montón de ellos, ¿vale? Parece que algunos nunca va a suceder, ¿no? Pero el corte de electricidad que tuvimos hace ya casi un año, ¿no? Afloró este tipo de riesgo que también hay que tenerlo en cuenta y cada uno hay que organizarlo de manera distinta, ¿no? Vale. A ver la siguiente. Esta tabla nos la da el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, ¿vale? Simplemente
Por un lado, la peligrosidad y por otro lado, el riesgo. ¿Cómo calculamos cada una de estas cosas, no? La peligrosidad dependiendo a qué afecte. A personas, a infraestructuras o a medio ambiente. Y de qué forma los afecta, ¿vale? O si solo es una parte pequeña de esa población. Yo qué sé, si hablamos, por ejemplo, de ola de calor, es verdad que afecta a todo el mundo, pero hay cierta población vulnerable, o personas mayores, menores, personas que viven en vivienda o en infravivienda, ¿no? Que es más complicado luchar contra la calor. Entonces eso hay que estudiarlo bien. ¿Vale? Y el riesgo, claro, si, por ejemplo, en el anterior, el riesgo de inundación es bastante alto y el riesgo de nevada, quizá en Écija, pues más controladito. ¿Puedes pasarme, Julián? Vale. Eh, Estas son las fases de que tienen que tener todos los planes de emergencia local. Es verdad que vamos, en todos los planes se mezcla o se une la fase de normalidad, que es, digamos, antes de que se inicie una emergencia, con la fase de recuperación, pero tiene ligeros matices, ¿no? Digamos que la fase de normalidad es cuando no sobreviene ninguna emergencia, no sobreviene ningún riesgo y la situación es estable, ¿vale? Después pasamos a una fase de preemergencia. eh, Aquí, bueno, pasar de una fase a otra se hace estableciendo una serie de umbrales. Dependiendo del riesgo, los umbrales serán de una forma o de otra. Y algunos son muy, muy difíciles de establecer. Quizá a lo mejor para una sequía, pues cuando te baja el volumen embalsado es mucho más fácil y vas estableciendo umbrales. Y los riesgos meteorológicos de tipo olas de calor, nevada, además, pues son más fáciles. Pero quizá un riesgo de inundación para un municipio es mucho más complicado establecer unos umbrales y cumplirlos. Porque estamos hablando de municipios de todo tipo. No todos los municipios tienen un técnico que pueda ir diariamente o semanalmente a mirar cómo va ese riesgo y para saber si va a un umbral u otro. Vale, la fase de preemergencia simplemente sabemos que puede producirse un riesgo y a nivel municipal se va a hacer un seguimiento. Y de manera preventiva, vamos, en el plan de Andalucía lo establece, habría que ir informando de posibles movilizaciones preventivas de medios. Pues dónde están los recursos humanos, si los bomberos están disponibles, cuántas unidades, dependiendo de la época, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Después, la fase de emergencia se distinguen dos fases. La primera, que se controla con los medios propios locales, con los medios propios del municipio, y la segunda, que requiere recursos extraordinarios. Recursos extraordinarios que lo da el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, ¿vale? Que se piden a otras administraciones. Mm, Aquí es complicado también. Hay determinadas emergencias que aunque por definición, em, no tendría o no parece que tenga mucho sentido ordenarlo a nivel municipal, porque un maremoto no afecta obviamente solo a un municipio. Pero bueno, eso se va a hacer cargo la Junta. Pero a nivel local tenemos que poner los medios suficientes, además la parte más cercana al ciudadano y más rápida de acción, poner todos esos medios, esos recursos, esa estructura del plan a disposición para que no se agrave la situación y poder controlarla lo antes posible. Y por último, cuando ya se termina la emergencia, en la fase de recuperación, en la que se vuelve otra vez a la normalidad. Aquí me gustaría destacar que el director del plan, la alcaldía normalmente, es quien activa el plan, ¿vale? Bien asesorado con su gabinete de información, su comité asesor, pero es la alcaldía la responsable de la activación del plan a nivel municipal, ¿vale? A ver, la siguiente. mm, Aquí pongo un poco lo que se hace en cada una, ¿vale? Eh,
A ver, después lo voy a comentar en el caso práctico. Normalmente, como bien ha dicho Julián, los planes de emergencia ya están legislando sobre una emergencia. Normalmente, bueno, o como contenido mínimo en ese plan, no se establecen medidas a desarrollar cuando hay un escenario de normalidad, que sería lo ideal, por lo menos en mi opinión. Sí que hay ciertos planes que sí que en su metodología para aprobarlo sí que lo permiten, ¿vale? Pero lo ideal es establecer en los planes de emergencia local ciertas acciones a llevar a cabo en escenario de normalidad. Por ejemplo, implantar los planes, la formación, realizar simulacros, mm, intentar cohesionar los planes municipales con los planes de autoprotección. Esto es súper importante y casi nadie lo hace y es muy fácil de hacer. Si tenemos un plan de emergencia local ante maremoto o por incendio, tenemos una zona en la interfaz urbano-forestal y tenemos problemas de incendios forestales o de inundaciones, cualquier cosa. No parece muy operativo que a nivel municipal lo hayamos planificado correctamente, tengamos nuestra operatividad tal y cual, y después no hayamos trasladado esa operatividad, esas medidas de actuación a los entornos más críticos, que normalmente son donde está la gente. Los centros comerciales tienen sus planes de autoprotección y los centros escolares, todos los, vamos, equipamientos deportivos, todo lo que sea de pública concurrencia tiene planes de autoprotección. Lo ideal es que el ayuntamiento traslade estos planes, los planes municipales, a estos planes de autoprotección. Y si se hace bien, que normalmente se hace bien, mm, es mucho más operativo, porque todo está bien cohesionado y en el caso de una emergencia todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Es importante que la policía, bomberos, quien sea, sepa dónde están las zonas de evacuación a nivel municipal, a nivel urbano, pero tan importante es eso como la persona que esté en una instalación deportiva, cuando tenga que evacuar a la gente por una emergencia mayor, sepa dónde enviarlo. Parece tontería, pero bueno, hace que los planes realmente se sirvan para algo. En preemergencia, que es esa fase entre la normalidad y la emergencia, es lo que hablé antes. Información a la población, un seguimiento del fenómeno para ver cómo evoluciona al cabo del tiempo y un inicio del proceso de información a las autoridades. Bueno, pues si yo soy policía local o policía nacional, lo que sea, informo a mi alcaldía de, oye, pues tenemos este fenómeno que está empeorando, que evoluciona de tal manera y tenemos que hacer un seguimiento. Eso se hace en preemergencia. Y en emergencia, pues lo que hemos comentado, una situación operativa uno con medios, con recursos humanos y materiales del ayuntamiento del municipio y una situación operativa del tipo 2, digamos, que ya es que nos hace falta medios externos. Vale. Dale a la siguiente. Esto suele haber algo de confusión por parte de técnico municipal y demás, porque cambia un poco y bueno. Pero la tramitación de los planes normalmente sigue ese camino, ¿no? Primero se elaboran a nivel municipal, se envían al 112, que es el Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía. Ellos hacen un informe sobre ese plan, nos dicen qué cambiar, qué falta, cómo se puede modificar. Mm, Ellos lo hacen en el sentido de que sea después homologable por ellos. Es decir, que se, que se adecue al Plan Territorial de Emergencia de Andalucía para que sea lo más operativo posible, ¿vale? Tanto uno como otro. Yo creo que le conviene tanto al municipio como a nivel autonómico. Una vez que se hacen esas correcciones, si es necesario, ese plan se envía al Pleno de Gobierno. Se aprueba en Pleno Municipal y se envía ese plan con la firma del acta de la secretaria y, vamos, en ese acta donde se aprueba por Pleno de Gobierno el plan, se envía junto al plan al 112 y ya se peticiona la homologación. Y por último puesto, pero es verdad que son dos cosas distintas que convergen en el tiempo. Una vez que se aprueba en Pleno de Gobierno el plan está activo.
hay que implantarlo en la estructura municipal y... Uy, se ha ido ahora. Ahora. Y de manera paralela, digamos que el 112 hace su tramitación para homologarlo. Pero sí es cierto que una vez que aprobemos en pleno de gobierno, ese plan está activo. Es legislación para el municipio. Entonces, bueno, hay que implantarlo y hay que hacerle caso sin importar, digamos, que después se homologue. Y después se homologará por el 112. Vale. Esto es lo que comentaba de otros planes, ¿vale? Los planes especiales que tienen esa legislación aparte, vamos, no aparte, pero sí, por un lado el plan territorial de emergencia local y por otro lado determinados planes específicos o para riesgos específicos que son los que pongo ahí, ¿vale? Son el de inundaciones, el de transporte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril, que no tiene mucho que ver con medio ambiente, con un riesgo meteorológico o climatológico, pero sí tiene ahí su legislación específica. Sus planes de incendios forestales, que depende si el municipio está o no en una zona de alto riesgo por incendio. El sísmico, que también depende de la zona. El de maremoto, que depende si está en litoral o no. Bueno, y aquí es que lo he dividido, pero es el mismo. El transporte de mercancías de sustancia peligrosa por carretera y ferrocarril. Y otros planes, ¿no? El de contaminación del litoral y el de planes de seguridad y salvamento en playa. Esos dos últimos solo a municipios que tengan litoral. Y de hecho el de seguridad y salvamento en playa también especifica muy bien qué tipo de playa aplica, no en todas. ¿Vale? Y por último, pero no menos importante, los planes de autoprotección. Hay algunos más, ¿eh? Pero bueno. Los planes de emergencia interior, los PEI, para grandes concentraciones, ferias, carnaval, cosas de estas, es importante. Los planes de autoprotección, estos que son para edificios sobre todo, y los planes de autoprotección ante incendios forestales. Mm, los planes de autoprotección ante incendios forestales normalmente se listan en el plan local de emergencia por incendio forestal. Entonces significa que tú lo has puesto en el plan municipal y que hay determinadas urbanizaciones, infraestructuras que se encuentran en la interfaz urbano-forestal o urbano-agrario que necesitan ese plan y que además es por legislación, ¿vale? Lo tienen que tener. Entonces, digamos que ayudas un poco a ese municipio, haciendo el plan municipal, a saber qué zonas, qué infraestructuras necesitan hacer ese plan. Y ese mini plan, ese plan de autoprotección, que es muy sencillo, se integra también en el plan municipal, ¿vale? Esto es un poco cómo se cohesionan, ¿vale? También es bastante sencillo. Hay un plan territorial de emergencia local, que es el principal, que lo ideal es que toda la operativa del plan local general, digamos, esté vinculada, que sea igual, si es posible, a los planes especiales y los planes específicos, que no tiene por qué, que la legislación te deja modificarlo, digamos. Pero la realidad es que a nivel operativo es mucho mejor que pase lo que pase, o, o tenga el rango que tenga, sea la misma persona el que se ocupe de las mismas cosas, que tener que ir cambiando, ¿no? Según ese plan o lo que sea. Es mucho más operativo. Entonces, que el director del plan territorial de emergencia local sea el mismo que el director de un plan específico. Así creo que es mucho más operativo. Todos tienen que estar cohesionados, tanto hacia arriba como entre ellos, los procedimientos, las medidas de actuación, los catálogos de recursos, todo que sea más o menos igual. Y después, ese tándem del plan local con los planes específicos tienen que ser trasladados a los planes de autoprotección, ¿vale? Sería lo ideal. Esta es una foto que sale todo mal, pero bueno. Estos son los municipios, los que están coloreados, que la Junta de Andalucía relaciona como zonas de alto riesgo por incendio forestal. Todos esos municipios que están ahí señalados deberían de tener un plan
un plan municipal contra incendios forestales. ¿Vale? Vamos, por dar una idea. Este es el plan de actuación local ante maremotos. Todos los municipios. He cogido Málaga por motivos obvios. Además, a la hora de ser también muy operativo y muy organizado, ¿no? Si tenemos un plan local de ese municipio, tiene que estar integrado con los específicos. Si el técnico del ayuntamiento, la policía, el comisario, lo que sea, está haciendo un plan específico, tiene que tener en cuenta si hay planes relacionados. Nosotros siempre, cuando asistimos técnicamente a los municipios, l- vamos, aconsejamos que cuando se haga el plan de maremoto, hacemos el de inundaciones, porque son muy, muy similares. El contexto es el mismo, las medidas de albergue, de evacuación suelen ser las mismas o muy, muy parecidas. Entonces, para, para que no cueste tanto ni tiempo, ni dinero, ni nada, sí, sí que es verdad que intentamos siempre hacer planes especiales en tándem, ¿no? El de maremoto con el de inundaciones, pues parece lo más lógico. A lo mejor el de incendios forestales con incendios y explosiones industriales también está bien unirlo, ¿no? Y ese tipo de cositas hacen que estén muy bien cohesionados, que funcionen muy bien y se disminuye los recursos que hacen falta para hacerlo, ¿no? Ay, esto es de Vale. Julián. Y ahora, hablando de estas acciones que comentaba Nacho, que son las acciones que se hacen en situaciones de normalidad, claro, aquí es la parte quizás que más nos interesa, es lo que decía Nacho, que a ver, es una pena que no se articule siempre, o sea, que no se deje actuar, digámoslo así rápido, en situaciones de normalidad. Por eso los planes de acción y demás, pues a cualquier escala son tan importantes. Aquí bueno, lo articulamos en dos puntos, porque al final las acciones son un poco específicas de acuerdo a cada realidad. En cada municipio, particularidades, tamaño, topografía, en fin, ya sabemos, es muy variado. Entonces, siempre se tiene que hacer con rigor y esta parte, como decíamos, es que de verdad que es apasionante porque aun si se hace un trabajo bueno, es un trabajo muy bonito, pues llevar el proceso del clima, digamos, a analizar bien climáticamente a los planos, a ver ya qué es lo más tácito, lo más, pues la acción, ver cómo esto se traduce en la práctica. Pues eso, de acuerdo aquí hemos puesto unos ejemplos de unos mapas bueno, de días consecutivos secos, días consecutivos húmedos y creo que era temperatura. Y vemos dos escenarios, en la columna de la izquierda, por ejemplo, escenario más optimista y en la parte de la derecha más rojo, pues con esos escenarios que habíamos dicho más pesimistas. Pues eso es como la fase uno decimos, vale, ya sabemos por dónde vamos, la fase de análisis de riesgo y demás, y hacemos una localización, un diagnóstico de qué tenemos, cuáles son los espacios. Bueno, a la derecha hemos puesto ahí un mapilla que es un visor que hemos hecho hace relativamente poco, que se hará público, es de la Universidad de Málaga. Será público en breve, estamos en revisión. Y bueno, eso, cuáles son los refugios climáticos que tenemos localizados, características principales, en fin, un diagnóstico en definitiva muy exhaustivo. Al final, aquí nos damos cuenta que todo se reduce a dos cosas o a tres, que incremento en la parte meteorológica me refiero, en, los avisos y las emergencias meteorológicas. Incremento de precipitaciones, pues, avenidas, inundaciones, temas de sequía, que era el caso práctico que vamos a ver ahora, y viento, en definitiva. Entonces, es muy fácil de articular un poco el plan de acción, siendo simplista, de acuerdo a esto. Entonces, eso. La parte de arriba es diagnóstico, digamos, la parte de abajo es el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo ejecutamos nosotros en definitiva? Pues un plan de acción con qué ODS o con qué sectores o con qué áreas está vinculado. Aquí bien, bueno, hay categorización bastante exhaustiva y después ya en la práctica
cómo lo articulamos. Pues en este caso con los SUD, ¿vale? La caracterización de amenazas, por tanto, es muy importante. La evaluación de riesgo es fundamental, pero lo es más ser prácticos a la hora de decidir qué acciones, o sea, a la hora de meter una infraestructura. Pues a ver, los drenajes urbanos sostenibles, que son de muchos tipos, jardines de lluvia, pavimentos permeables, cubiertas ecológicas, refugios climáticos, la restauración y naturalización de humedales, por ejemplo, como esponjas naturales. Pues estas son cosas que pueden parecer retóricas en algún punto, pero la verdad que son en la práctica bastante útiles y nos facilita mucho ya una vez se articula el plan de acción. Entonces, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza, en lugar de grandes diques, las infraestructuras grises que conocemos o muros de contención, pues a veces son más costosos. Las soluciones basadas en la naturaleza, tipo eso que hemos dicho, esponjas naturales de los humedales y demás, y renaturalización de la llanura de inundación, es una medida, pues eso, muy, muy bien avenida al final, es muy práctica. Así que nada, bueno, entramos de lleno en el caso práctico, si os parece. Ay. Mira, he escogido de caso práctico un plan de emergencia por sequía, un plan de gestión de riesgo por sequía. Em, es un poco distinto porque no se aprueban por el 112 por protección civil. Estos se aprueban por la demarcación o la confederación, según el caso, que tienen también un plan superior, que es el plan de emergencia, especial por sequía, perdón. Y he escogido este caso. La verdad es que me gusta mucho, hemos trabajado mucho este tipo de planes. Hay dos metodologías que se utilizan y las dos están aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de la Confederación o por la Junta en el caso de demarcaciones. Una la he llamado metodología EA, que es una asociación que aglutina a operadores del agua, y otra es la metodología de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es un poco más nueva. Tienen diferencias. Quizá la primera sea mejor para municipios más grandes, no lo sé. También yo he puesto contenidos mínimos, porque es verdad que la participación ciudadana en principio no se contempla para la primera metodología, pero bueno, digamos que es el contenido mínimo que se puede hacer. Y la segunda metodología, que es de la Fundación Nueva Cultura del Agua, está quizá orientada a municipios más pequeños, sistemas más medianitos. Este plan lo tiene que tener todos los municipios que tengan más de 20.000 habitantes, pero este sí que dejan la legislación, obliga a tenerlo, pero si están consorciados o mancomunados, que tengan estructuras de gestión del agua por encima, sí que puede haber varios municipios en el mismo plan de sequía, ¿vale? En, en la metodología de la Fundación Nueva Cultura del Agua, eh, existe Inmaculada, el de inundaciones. El de la metodología de Fundación Nueva Cultura del Agua me gusta bastante porque en el escenario de normalidad es cuando más se trabaja y permite legislar en un escenario de normalidad, que en el caso de infraestructura del agua es súper importante. Y después incluye una participación ciudadana, mm, y con carácter técnico se incluye o no lo que salga en esa participación. Yo creo que está bastante bien. A ver, dale una para adelante, Julián. Esto es un ejemplo de uno que estamos haciendo, hemos entregado hace muy poco. Este es de Priego de Córdoba. En primer lugar, en estos planes tenemos un contexto, ¿no? No solo territorial, de temas de meteorológico, climatológico, súper importante la hidrología de la área como superficial, sino que hay un contexto muy, muy importante de qué infraestructura tiene el municipio, cuán resiliente es a sequía, qué fuente, qué captaciones tiene, si esas captaciones, la
calidad del agua varía en función si hay o no hay recursos, si tienen problemas de nitrato, que es lo típico, cuando empieza a haber escasez de agua. Es muy importante este tipo de esquemas. Eh, parecen sencillos, pero la verdad es que tiene su historia, ¿no? Ahí está muy, muy esquematizado. Pero el contexto aquí es muy importante el tema de las infraestructuras. A ver, dale para adelante. Después hacemos dos diagnósticos. Bueno, podemos hacer en función de que creamos mejor, ¿no? Dos tipos de diagnósticos. El típico DAFO, no hace falta ni explicarlo, o un PESTEL, ¿no? Porque para sistemas muy complejos, y hay muchos actores, hay muchos gestores en alta, en baja, es complicado. Quizá el análisis PESTEL aquí casi que lo utilizamos más, ¿vale? Que tampoco hace falta explicarlo, que es un poco... está bastante machacado. Vale, lo que os comentaba antes de los umbrales, aquí es más claro. Aquí normalmente no nos cuesta tanto establecer los umbrales que hace que un municipio o que un grupo de municipios pasen de un escenario a otro. Normalmente, vamos, en el caso de Andalucía, lo habitual es que si está en Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, utilizamos como umbrales nivel de volumen embalsado, ¿no? Y en las demarcaciones, tanto en Tinto Diel Piedra y Cuenca Mediterránea, cuando lo podemos utilizar también. Pero hay ciertos municipios que tienen captaciones propias, con, con su hidrología subterránea propia, y, y que hacemos umbrales específicos cuando tenemos buenos datos piezométricos y demás, para que pasen de un escenario a otro. Aquí la primera columna que hace referencia a los planes especiales por sequía, que digamos que es el ámbito superior, tienen esas cuatro escenarios, ¿no? Normalidad, prealerta, alerta y emergencia. En la primera metodología, en la de la asociación esta, solo se legisla a partir de la alerta, ¿vale? Una fase bastante, bastante tardía. Y en el otro, en lo que llamamos plan de gestión de riesgo por sequía, se legisla a nivel municipal desde la normalidad, que creemos que siempre es lo ideal, ¿no? Y además está mucho más en consonancia con los planes especiales. Creo que la cohesión ahí también es importante. Vale, pasa un poco. Estos son... Esto no sabía si ponerlo en la diapositiva, porque estos son para que sea más o menos las medidas de actuación en cada uno de los escenarios como un ejemplo. Pero realmente estos planes tienen que ser muy, muy, muy concretos. Aquí, cuando decimos optimizar presiones, tenemos que estudiar qué parte de la red podemos optimizar las presiones y conviene optimizarlo porque a lo mejor tiene un nivel de fugas elevado y por tal cosa. Entonces aquí está muy generalista, pero los planes de verdad tenemos que ser súper, súper concretos. Estamos hablando de agua, estamos hablando de, de un tema económico, ¿no? Tanto los municipios turísticos, súper importante este tema, como municipios industriales, y es un tema súper importante que afecta a todos los sectores económicos. Ah, y ya está. Yo creo que más o menos. No sé, si queréis comentar algo, Julián, si queréis hacer una pregunta, lo que sea. Julián, el micro lo tienes desactivado. Digo que desde el plano local, después lo que hemos comentado, que hay muchas particularidades. Entonces, creo que más bien es que, bueno, lo que planteaba Rocío, si queréis que lo comentemos un poco en conjunto, si hay alguna cosa específica que queramos ver más al detalle, porque incluso acciones, claro, hay muchas cosas que podemos hablar de los que hemos hablado, sistemas redundantes, etcétera. Entonces, bueno, pues sin más, dejar un poco pie a vosotras y a vosotros y a que lo comentemos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micro o ponerla a través del chat. Buenos días.
¿Se me escucha? Sí, Que no veo, perfecto. no sé por qué. A ver, qué me gustaría. Bueno, mi nombre es Amanda Rivilla. Yo trabajo en una consultora ambiental en el ámbito de, bueno, estamos en Bahía de Cádiz, pero trabajamos en toda Andalucía, nosotras también, ¿vale? Yo tenía una pregunta concreta porque, bueno, primero agradeceros la presentación, al Coamba por esta webinar y a vosotros por la presentación, me ha parecido súper interesante. Mirad, nosotras estamos trabajando mucho y más que nos gustaría, sobre todo porque los ayuntamientos se estuvieran poniendo mucho las pilas con este tema, con los planes locales frente a las altas temperaturas. Una cosa que ahora parece que se está poniendo por fin de moda, pero nos encontramos, bueno, pues con las complejidades propias de todas estas cosas, ¿no? Pues un poco la falta de experiencia, un poco que son planes que a veces resultan redundantes con otros, pues un poco lo que habéis estado comentando y seguro os suena. Entonces la pregunta era si conocéis casos donde ya se hayan estado desarrollando y sobre todo poniendo en marcha estos planes, porque el documento en sí es relativamente sencillo de diseñar, bueno, de plantear y tal. Luego la puesta en marcha, como siempre, es lo que tiene algunas complejidades más, ¿no? Pero bueno, si habéis trabajado con estas cuestiones y si tenéis bueno, alguna recomendación o en este sentido, cómo podríamos facilitar su activación. Si quieres, bueno, te digo yo desde mi plano, y ahora que te comenté también Ignacio, pero yo como plan per se, no, para altas temperaturas, pero sí que se integra dentro de la planificación estratégica frente al cambio climático o dentro de los PACE. Es una cosa que, como dices, pues eso, está tristemente de moda, digo, bueno, tristemente obviamente por las consecuencias, y sí que se mete como medidas particulares. De hecho, uno de los ejemplos que poníamos ahí es el tema de los refugios climáticos, que es un poco que es lo que decía, que parece como una cuestión teórica, incluso retórica, pero que es muy práctica. Muy práctica por sectores, cuando hablamos también de temas de bueno, edades, turismo, etcétera. Al final es muy práctico tener ese tipo de balance. Entonces, desde mi experiencia, hay muchas propuestas, pero que son más acciones que planificación específica. Acciones dentro de un marco o de un plan operativo a nivel autonómico, incluso empresarial, ¿eh? Pero no como una planificación específica. Y llegaremos a eso igual que, digo yo, es un poco mi sensación, igual que hemos llegado con el tema de seísmos, inundaciones, etcétera. Porque ya ves, el caso práctico era sobre sequía. O sea, temperatura, sequía es una cosa que al final abarca mucho y tiene muchas más particularidades. Entonces, experiencia dentro de esos planes, diría yo. Y ahora Ignacio seguro que te comenta en cuanto a Yo, emergencia. hola Amanda, te conozco de algo, ¿eh? ¿Qué hay? Nada más que he hecho uno, el de Écija, de hecho, pero no está aprobado todavía por pleno de gobierno. Han homologado hace poquito el de emergencia local y querían esperar a ese para aprobarlo por el gobierno e integrarlo en el municipal. Lo he hecho, pero no está aprobado todavía por el pleno. Y sí que he visto algunos en planes de salud. No tanto como planes de emergencia, pero sí planes de salud local. Vamos, lo integran. He visto algunos, tampoco. No me acuerdo si Punta Umbría o Isla Cristina. Uno de estos de Huelva lo tenía integrado porque le he hecho un vistazo. Mm, Mm, bueno, está en Nacional, ese sí, pero creo que también va por sanidad, que no va por medio ambiente. Y no, la verdad es que no he hecho más nada de eso. Hacer nosotros solo uno. interesante. Mm. Mm. Sí, sí, es que como son tan nuevos, ¿no? También quizá, si se me permite otra pregunta, aprovechando que hay representación de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, ¿no? Quizá podríamos tener alguna
alguna respuesta, porque efectivamente la referencia la conocemos, ¿no? Los documentos donde podemos encontrar reflejos y las metodologías y todo esto, como digo, la complicación está en la estimación y la ejecución posterior de forma útil, porque además si son planes que lo que pretenden es implicar a la mayor parte de las áreas, ¿no? Que tengan eh, salir un poco del plano de las acciones concretas, como te estaba diciendo antes, y integrar una verdadera planificación, quizá en formato de protocolo, a través de la área, o bueno, un poco lo que estamos trabajando nosotras en ese sentido. Y yo siempre acudo, como no, al plan andaluz frente a las altas temperaturas, porque debe de ser el marco y además nos da alguna referencia y alguna una metodología relativamente clara, mm, por lo menos sobre el papel, ¿no? Entonces me gustaría saber si a nivel de ese contexto marco se pretende o se piensa o se está pensando en elaborar algo que sea un poco más útil a nivel local, que nos pueda servir también de integración con respecto a ese plan marco, porque también se ha desarrollado una metodología por parte de la FAM, ¿no? De estos planes calor ahora, pero a mí me sigue faltando cómo se va a producir esa comunicación entre el ayuntamiento y el plano superior, que es lo que determina el PATE, ¿no? En este caso el documento andaluz. En fin, si se está pensando de alguna manera trabajar en este sentido y cuáles son las herramientas que se puedan utilizar desde el plano de lo local. Bueno, buenos días. No sé si esta pregunta me corresponde a mí aportar algo. Bueno, lo primero me presento Inmaculada Tola, yo soy la responsable de la Oficina Andaluza de Cambio Climático de la Junta de Andalucía y estamos aquí varios representantes de la oficina, pero en calidad de alumnado, ¿vale? Nosotros no hemos organizado esta sesión. Pero en todo caso, vaya por delante nuestra felicitación. Estamos aprendiendo muchísimo y las ponencias han sido muy buenas, en nuestra opinión, así que muchas gracias. Y bueno, respondiendo o intentando responder un poco a tu pregunta, nosotros efectivamente como administración regional elaboramos el Plan Andaluz de Acción por el Clima que se ha citado aquí, pero estas planificaciones que estáis comentando son todas de competencia local. Es decir, la Junta de Andalucía no tiene competencia para aprobar ninguna planificación de las que se están hablando. Pero derivado del Plan Andaluz de Acción por el Clima y, en cierto modo, complementando a los PACES que sí se han citado, sí hemos elaborado distintas guías y, bueno, material, digamos, metodológico sobre los planes municipales contra el cambio climático, ¿vale? Los planes municipales que, según el artículo 15 de la Ley de Cambio Climático en Andalucía, todos los municipios tienen que aprobar. ¿Vale? Entonces, bueno, el riesgo que tú apuntas es una componente del riesgo más, como el que ha contado Ignacio sobre la sequía, como el tema de inundaciones que preguntaba yo, y esos riesgos deben estar contemplados, ¿no? Si así lo deduce, ¿no? Su evaluación de riesgos en estos planes municipales contra el cambio climático. Y bueno, con respecto a la coherencia o no con la planificación regional, las herramientas que nosotros elaboramos desde la Administración andaluza aseguran la coherencia con la planificación andaluza, ¿vale? Pero es potestad del municipio utilizarlas o no. Entonces, bueno, ahí llegamos hasta donde podemos, siempre obviamente con el ánimo constructivo y bueno, de ayudar, ¿no? a los municipios en su acción climática local, pero no olvidemos eso, que los competentes son las entidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, no sé, ya que tenemos un poquito de margen, ¿cuánto tiempo tarda en homologarse? Bueno,
Antes tardaba bastante más en homologarse. Creo que tenían una reunión semestral o algo así. Pero últimamente está al 112, tanto los informes de los planes borradores como la generación de cartografía, que muchas veces lo hacen ellos, como la homologación va bastante rápido. Eh, en marzo tuvieron la última, creo. Sí, vamos, en marzo tuvieron la última. Y la anterior creo que fue en enero, en diciembre, una cosa así. Últimamente se está haciendo bastante rápido. ¿Y quién firma o diseña? Ahí hay de todo. Área de urbanismo, área de medio ambiente. Si la policía local tiene algún técnico, demás, también lo pueden hacer ellos. Protección civil o asistencia técnica externa. Mm. Muchas gracias, Nacho. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, para cerrar, muchas gracias a todas las personas que se han conectado y nos han acompañado hoy. Muchas gracias, Julián y Nacho, por vuestra exposición. Ha sido muy interesante. Gracias, como siempre, a la Diputación de Málaga, Málaga Viva, por darnos la oportunidad de hacer estos talleres sobre sostenibilidad y cambio climático. Y colgaremos este taller en nuestra página web, ¿vale? Por si alguien quiere visualizarlo más adelante o tiene cualquier duda. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias a vosotras. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.